Mauricio Cañas, la pregunta que se hace hoy día al mercado: ¿soft landing, hard landing o recesión en Estados Unidos? Es cierto que el crecimiento económico ha sido mayor que el potencial, sobre 2,5% en los últimos trimestres, y hay algunas señales de debilitamiento. Pero cuando uno empieza a mirar el resto de los componentes, inversión privada, tanto residencial como no residencial, y el gasto de gobierno, que igual tiene un peso, está mostrando signos de estabilidad después de un primer semestre algo debilitado. Así que yo me la juego por soft landing. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de video podcast de BTG Pactual, donde analizamos información relevante de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Video Podcast se transmite por Instagram, Spotify, LinkedIn y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hoy hacemos un update de lo que ha pasado con el mercado y miramos también un poco hacia el futuro con los temas más relevantes y los hitos que van a estar moviendo justamente los mercados en las próximas semanas. Y para hablar sobre eso nos acompaña Mauricio Cañas. Él es director de estrategia de BTG Wealth Management en BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por acompañarnos. Todo muy bien, Cata. Gracias por esta invitación. ¿Qué te parece este nuevo formato además de video podcast? Súper profesional. Bien impresionado, muy impresionado. Sí. Empezamos a mirar también hacia el futuro los hitos que vienen para el mercado, Mauricio. Esta semana hemos tenido harto dato macro importante en Estados Unidos. Tenemos datos de IPC, algunos reportes también relevantes de las empresas, pero los próximos hitos ya son la próxima semana con Jackson Hole, la reunión de la Fed y otros. ¿Qué es lo que está moviendo hoy día específicamente a los mercados? Mira, estamos saliendo de 2 semanas con una altísima volatilidad. Desde la creación de empleo privado, que en el último mes se encuentra mucho más baja de lo que esperaba el mercado, y cambia el tono, el ánimo, desde que las noticias malas son positivas a que las noticias malas son negativas. Entonces, hoy por hoy, el mercado está recuperando su nivel de normalización en cuanto a volatilidad y esta tendencia alcista. Y como muestra, por ejemplo, datos de inflación que, por ejemplo, para el productor están con variación nula, fueron recibidos de muy buena forma. Adicionalmente, la semana previa, encuestas de gerentes de empresas de servicios que muestran una expansión potencial para los próximos 6 meses, también el mercado lo celebra. Y finalmente, yo creo que algo clave por parte del Banco Central de Japón, uno de sus gobernadores fue enfático en una presentación en dejar claro que si es que los mercados financieros no reciben de buena forma una eventual nueva alza de tasa de interés en ese país, van a regular, van a hacer una pausa y estar muy pendiente de esto. Así que por ahora creo que lo que el mercado quiere es tener datos que confirmen que el escenario base es de soft landing, esto es de inflación convergiendo al objetivo del Banco Central, un 2%, pero que el crecimiento económico no caiga de 1,5 o 2% también. Ahora, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, decía hace algunos días que él no veía la inflación todavía en un 2% en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión respecto a eso, Mauricio? Sí, mira, la verdad es que este es un camino que es gradual. Los efectos que tuvimos, tanto como shock de demanda en un principio, la cantidad de plata circulando por estímulos fue totalmente exagerada para la magnitud del impacto que tuvo ex post la pandemia. Pero también tuvimos shocks de oferta, que eso han sido más difícil también de disipar con el tiempo. Yo comparto que este target de 2% va a ser algo más lento en alcanzarse, pero creo que tampoco se debe cometer el error de esperar que la economía esté ya en un 2% para finalmente hacer un primer recorte de tasa de interés. Recordemos que los bancos centrales se supone que trabajan mirando la inflación hacia adelante, no la inflación hacia atrás. Y hoy por hoy la expectativa inflacionaria, cuando uno lo mira en contratos, por ejemplo, de bonos, están ancladas a ese nivel. Así que volviendo al comentario de Jamie Dimon, efectivamente va a tomar más tiempo de lo pronosticado inicialmente, pero el camino y ese curso va a seguir de todas maneras en esa dirección para la segunda parte del año. Y los otros que asignan un 35% de posibilidad a una recesión en Estados Unidos. ¿Está despejada esa duda? A ver, ha sido súper complicado mirar herramientas alternativas que han tenido un alto grado de eficacia en predecir recesiones.
Por ejemplo, la pendiente de la curva americana, que cuando está negativa se anticipa entre 6 a 18 meses al inicio de una recesión, falló en esta oportunidad. Ujú. Por ejemplo, también la encuesta de confianza del consumidor también falló. Algunas subpartidas de los datos de empleo también hasta ahora estarían fallando en ese pronóstico. Hoy por hoy, la economía americana está creciendo sobre su potencial, en torno a un 2,5-2,8% trimestral anualizado. Viene creciendo a ese ritmo hace ya casi un año. Obviamente los ciclos están separados en boom y caída, pero con la información que tenemos arriba de la mesa, nosotros creemos que hay una baja probabilidad de que se gatille una recesión, Ujú. pensando en un horizonte de 3 a 6 meses. No sé si es 35% la verdad, no Ya. tengo un número específico, Sí. pero hoy por hoy el escenario base nuestro es que no hay una recesión en el cortísimo plazo. Perfecto. ¿Qué podríamos esperar para Jackson Hole? Tú mencionabas la posibilidad que había abierto el Banco Central de Japón, ¿no es cierto? ¿La Fed todavía maneja esa posibilidad de un recorte de emergencia, por ejemplo, en el caso de que el escenario se complicara todavía más? Es súper interesante la pregunta. De hecho, Jackson Hole se, se posiciona como un hito que es súper relevante para reunir a banqueros centrales de todo el mundo. Economistas, gente que está especializada en las diferentes materias que tienen algún interés coyuntural más relevante. En el último simposio de Jackson Hole, donde hubo quizá una discusión más relevante en relación a las tasas de interés, fue el mismo gobernador del Banco de Japón, hace ya casi 2 o 3 años, que dijo que él esperaba que las tasas de interés se mantuvieran más bajas. Entonces Japón va a la dirección contraria, hacia Claro. arriba o hacia abajo. Bueno, él ya no está, de hecho, en el No, banco. ya no está, pero es como un contrarian. Eh, a ver, ¿qué es lo que se va a discutir? Efectivamente, yo creo en este simposio, si es que efectivamente la probabilidad de recesión está arriba de la mesa, Ujú. si es que se necesita tener una reunión de emergencia o eventualmente un recorte inicial que en vez de 25 puntos base sea de 50. Ah, ya. Eso antes del 18 de septiembre, que es la próxima reunión. Antes, o en el 18 si es que se Ah, evalúa el claro. recorte de 50 puntos base. Perfecto. A mi juicio, no se justifica una reunión de emergencia. Cuando uno mira, al menos desde el año 90 a la fecha, las diferentes instancias donde se han hecho recortes o reuniones de emergencia son para eventos más de cola, ya sea por el mercado, la economía real o el mercado financiero, Y con intervención de cosas geopolíticas, además. geopolítica o quiebras de algunos Sí. fondos que son con impacto estructural en los mercados. Yo hoy por hoy no lo veo. De hecho, ya tenemos una buena recuperación casi total del mercado de la caída de la semana pasada. Y la posibilidad de que se haga un primer recorte de 50 puntos base, creo que si uno se fija en la expectativa inflacionaria, podría ser, pero lo veo como un escenario alternativo. Lo que sí se está perdiendo en Jackson Hole es su carácter o su motivo inicial, que era reunir a los banqueros Claro. centrales en el Midwest de Estados Unidos para hacer pesca con mosca, ¿ya? Y de hecho, eso lo instauró Volcker en la administración de los años 80, cuando había inflación muy elevada, Claro. y la única forma de atraer a los banqueros centrales era Con un panorama. distraerlo con un panorama y era la pesca con mosca, y Obvio. ahora eso está quedando de lado. Bueno, interesante. De todas maneras, es súper influyente lo que pasa en esas conversaciones, lo que se dice en los pasillos, básicamente pasillos, entre comillas, de Jackson Hole. Bueno, otro de los hitos que tenemos por delante son los resultados de NVIDIA, 28 de agosto. ¿Está descartado? ¿Cómo miras tú esta posibilidad de que se hable de una burbuja en las tecnológicas, en las empresas que trabajan hoy día con inteligencia artificial? Es difícil la respuesta. Uno siempre puede hacer analogías con qué ha pasado Con en las otra .com. instancia, por ejemplo las .com. La gran diferencia que veo hoy respecto al año 2000 es que las empresas que han tenido un muy buen desempeño, ya sea las Nvidia y comparable o las 7 más grandes, es que están vendiendo más que nunca, están vendiendo con márgenes que son súper saludables, incluso eventualmente poco sostenibles, y la utilidad que están recabando y el crecimiento de esta utilidad, si es que se pudiera proyectar, justifica efectivamente los precios que han tenido o el desempeño que han tenido en el mercado. Ahora, si yo creo que las ventas de Nvidia van a seguir creciendo a un 30, 40%, 50% en los próximos 4 o 5 años, la verdad es que me cuesta verlo, ¿ya? Los principales compradores o clientes de Nvidia son las principales empresas tecnológicas, Microsoft, Facebook, Meta.
y los planes de CAPEX están sobre los 10.000 millones de dólares, que si no se monetiza de forma estructural y ordenada el concepto de inteligencia artificial para estas empresas, no para NVIDIA, en algún momento los planes de CAPEX se pueden recortar y efectivamente puede haber un recorte en las estimaciones de crecimiento para la empresa NVIDIA y eventualmente una corrección de su precio en el mercado. Bien, traigamos los temas principales hoy día a nuestro país del mercado. Banco Central, a principios del mes de septiembre, creo que es el 3, la próxima reunión. Tuvimos hoy día la encuesta de operadores financieros. ¿Qué esperar para esa reunión? A ver, el Banco Central hizo una pausa. El problema es que no sabemos la temporalidad y duración de esa pausa. Sí me parece adecuada porque hay que digerir el impacto de la mayor inflación temporal que vamos a tener. Ya tuvimos, por ejemplo, por las tarifas eléctricas. Solo una parte, porque una parte, todavía. Adicionalmente una parte. Hay que ver si efectivamente esto se sigue implementando. Pero vienen meses, incluyendo julio, de alta inflación. Y por lo mismo parece prudente evaluar los efectos de segunda vuelta que tendría esta inflación en el resto de la canasta del IPC. Ahora, cuando miramos la inflación de nuevo hacia adelante, y uno siempre espera que los bancos centrales estén haciendo política monetaria con la expectativa y no con el pasado, tenemos una tasa de política que sigue siendo alta en términos reales. O sea, si la inflación en algún momento, entre 12 y 24 meses, termina anclándose al 3%, estamos hablando de una tasa de política monetaria hoy real de 2,5, 2,75. Y si lo comparamos con los últimos 20 años, esta era de 1% con la inflación efectiva. Así que sigue habiendo espacio para recorte de tasa. La gran duda, y que creo que aquí está la diferencia que puede marcar la rentabilidad, por ejemplo, de la renta fija en Chile, es si la tasa terminal en ese horizonte de 2 años va a quedar en 4,75, en 5, en 4,5. Y creo que todavía faltan elementos para poder jugársela con un número más concreto en ese sentido. Pero sí, una pausa de una reunión parece prudente, 1 o 2 recortes finales para el año de 25 puntos base parece lo más razonable. Perfecto. Bueno, estamos en medio de una discusión donde asoma la empresa privada en nuestro país, con noticias que son negativas por el cierre de Huachipato, que el mercado lee de manera positiva, a propósito de CAP, ¿no es cierto? Y también lo que ha pasado con Enel y el corte de energía eléctrica, que hoy día cumple 13 días en algunos casos, ¿no? ¿Es viable, es factible que hoy día el Estado pueda absorber el servicio básico, Mauricio, haciéndose responsable, como algunos lo han planteado directamente? A ver, si queremos evaluar al Estado bajo los parámetros de profundidad, cobertura, calidad del servicio, respuesta, me parece poco factible. Tampoco sé si es el objetivo que tiene este gobierno. De hecho, hay voces que son encontradas de los que quieren promover hacia esa dirección y otros que dicen que no. Creo que el Estado como operador hoy de servicio eléctrico de distribución, un monopolio natural que tiene que ser ultra regulado, me parece bien que se establezcan los parámetros bajo los cuales se puede revocar una concesión, pero voy a una pregunta que puede ser súper simple, pero no tiene respuesta. ¿Qué pasa si fuera el Estado el administrador de una concesión de distribución eléctrica y no cumple con sus parámetros? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Le va a revocar al Estado la operación de su concesión? ¿Quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser la SEC? Sí, es difícil, es difícil. Tenemos ejemplos tanto de empresas privadas como de organismos públicos que han tenido mal desempeño, y a mí en general me gusta que el rol de los privados sea operar en el mercado, el rol del Estado sea el de supervisar y corregir las imperfecciones de mercado, así que lo veo difícil. Eso no quita que obviamente hay condicionantes para que lo lamentable, 14 días, no sé cuántos días se van a poder cumplir o se van a llegar a cumplir de aquí al fin de semana, sin servicio eléctrico en varias localidades de Santiago, lo cual es obviamente dramático. Pero también, por otro lado, tuvimos un evento bastante de cola, que había poco registro de, por ejemplo, vientos de esa magnitud, junto con una sequía bastante prolongada que puede debilitar los árboles, por ejemplo, en la zona urbana. Entonces acá me parece que es razonable, con la legislación actual, que se hagan valer las multas que correspondan, que se le exijan los plazos que también corresponden a la compañía, que el Estado esté bien activo en su rol de fiscalizador y regulador.
Pero hoy por hoy, ver al Estado como administrador de una concesión de distribución eléctrica no me parece que sea la alternativa o la solución al problema que tiene la empresa hoy en día. Una última pregunta a propósito del Estado. Salieron hoy día los datos de Codelco, cómo ha disminuido, ¿no es cierto?, su producción. Pero además tenemos justamente a partir de hoy día, Mauricio Caña, una huelga en la mina Escondida, Sí. que el año 2017 paralizó durante 44 días y provocó un impacto en el PIB de ese año de 0,5 a 0,6%. Si no me equivoco, corrígeme Sí. por favor si estoy equivocada. Estamos hablando de la productora más grande de cobre a nivel mundial. El Sí. 5% del cobre a nivel mundial viene de Escondida. ¿Qué impacto tiene esta movilización eventualmente para el mercado? A ver, en un principio el impacto siempre es acotado porque uno sabe cómo parte, no cómo termina. Creo que una de las ventajas para la industria del cobre hoy por hoy, o en este caso para los consumidores de cobre, es que la actividad económica en China sigue estando bastante debilitada. Entonces, tener temporalmente paralizada la producción en Escondida puede que no tenga un efecto significativo en el cortísimo plazo para los precios. De hecho, hoy día estaba cayendo el precio del cobre. Sí. Pero hay que ver cómo termina esto. Si se llega a repetir la duración y la magnitud de la última huelga, creo que sí va a tener un impacto en el precio del cobre. Es un mercado que tiene cierta fragilidad en el margen. Ya lo vimos en el mes de mayo y junio, donde tuvimos un rally impresionante en el precio del cobre y una diferencia en la cotización entre Estados Unidos y en Londres. Hay un efecto también de los inventarios que alteran los precios. Pero bueno, hay una propuesta económica arriba de la mesa, son aproximadamente en dólares 30.000 de bono por término de conflicto. Hay que ver cómo se compone ese pago. Mucha gente dirá son números desproporcionados para la realidad de la economía en Chile, pero esta es la industria de cobre y conversa con lo que pasa en el resto del mundo, lamentablemente, para bien o para mal. Sí. Hay que ver cuánto dura y esto está recién partiendo, pero hoy por hoy yo creo que el impacto, si sería menos de 2 semanas, no lo veo tan dramático. Hacia adelante habría que ya empezar a hacer los números. No hay medallas de cobre, medallas olímpicas de cobre, pero sí de oro, bronce, plata y bronce. Y te quería preguntar por los Juegos Olímpicos. ¿Algún deporte que hayas seguido especialmente? A ver, no uno en particular de principio a fin, imposible, son demasiadas disciplinas. Sí. Sí, estuve muy atento a, bueno, el sábado y domingo de la final del golf, que estuvo muy entretenida. ¿No le fue bien a Niman? No le fue bien a ver, creo que le fue bien dentro del alto estándar de competición que tiene esta disciplina. Pero claro, uno tenía expectativas que fuera mucho más arriba, sobre todo que en la liga que él está participando está súper bien posicionado y ha demostrado ser una liga competitiva comparado con el PGA. La final del básquetbol también, que a mí en general me gusta seguirla, no sé, los velocistas, los 100 metros, 200, las postas. Yo diría que eso es lo general y del tenis vi la final, que quería ver si Djokovic tenía la cabeza para ganarle al Alcaraz, más que el juego hoy Sí, y y el así fue. cuerpo hoy, así fue y no, impresionante. La experiencia. Sí, la experiencia. Sí. Totalmente. Sí. El atletismo, la gimnasia, bueno, Francisca Croeto. También, sí, también Y vi Amaya la Costa. medalla de oro. Sí. Entretenido. Cambia un poco como el ambiente en el país, siento yo, viendo deporte o Sí. o recibiendo esta satisfacción. Sí, al final. también pasó con los Juegos Panamericanos, También que al pasó con los final Juegos da Panamericanos. un poco más de integración e identidad Sí. al país. Sí. Mauricio Cañas, la gente se pregunta, ¿dónde te informas? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Cuál es tu podcast favorito, por ejemplo, para escuchar quizás, no necesariamente economía, pero sobre actualidad? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? A ver, ¿cómo me informo? En base diaria, bueno, estoy suscrito a los principales diarios, el New York Times, Sí. el Wall Street Journal, The Economist, el Financial Times, eso de la parte internacional, los típicos de acá de circulación nacional. Sigo harto YouTube, ¿Ya? youtubers de todo tipo. ¡Ay, qué buena! Y podcast, tengo una lista muy ¿Y qué extensa. youtubers? De todo, de ¿sí? todo, sí, de lo que se te ocurra, bueno, obviamente de economía, de inversiones, de deporte, de lo que sea, ¿Ya? ¿ya? Que ¿Alguno que nos quiera recomendar? de YouTube voy a pasar, puede ser de podcast ¿Ya? más orientado a lo que estamos hablando. Sí. Hay un podcast que siempre que lo recomiendo me dicen, oye, pero este podcast, este capítulo dura 3 horas, 4 horas o 2 horas. Y no, sí, parece que no tiene tan buena acogida, pero yo en verdad creo que vale la pena. ¿Ya? Se llama Acquired. ¿Ya? Son dos ex
analista, portfolio manager de Venture Capital, basados en el Pacífico Norte de Estados Unidos, de donde viene Microsoft, de donde viene Amazon. Ya. Y lo que hacen ellos es, si bien tiene un sesgo algo tecnológico, no lo es tanto como para pensar en la inteligencia artificial como único tema. Hacen revisiones de la historia de las compañías más exitosas de cualquier tipo, por ejemplo Nike, Microsoft, Tesla, Y cuentan la Nvidia, historia. sí, pero la cuentan desde los orígenes, desde que estaba, por ejemplo, Bill Gates estudiando en el colegio y era el número 1, ganó, no sé, ganó el premio al mejor matemático del estado de Washington cuando él estaba en hitos. segundo medio, sí. Qué chulo. Muy bueno el Acquired. podcast. Acquired, Buenísimo. sí, muy bueno. Qué buena recomendación. Hay ¿Y que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Sí. Tiempo, Sí. en el fondo. Sí. ¿O algún libro que estés leyendo o que nos quieras recomendar, Mau? Sí, el libro que estoy leyendo ahora, Post-War, de Tony Judge, de hecho salió como referencia. En general es muy bueno una vez al año mirar los 100 libros recomendados por el New York Times. Sí. En este año hicieron la recopilación de acuerdo a expertos los 100 mejores libros del siglo XX. Y este profesor de la Universidad de Nueva York, que ya no está con nosotros, murió de hecho hace un tiempo, hace una recopilación de la historia de Europa post Segunda Guerra Mundial Qué bueno. para analizar la reconstrucción y la lucha de poderes, pero lo hace de forma integrada. No solamente cubre Europa occidental, sino que también hace una revisión de cómo fue la integración de Europa oriental, sobre todo con la expansión de la Unión Soviética. Mira. Es muy interesante el libro. En ese estoy ahí a mitad de camino, es muy interesante, largo. Bueno, otros libros que he leído hace poco son más de cosas comunes. No sé, leí, por ejemplo, hace 2 semanas terminé el Scar Tissue, que es el libro de Anthony Kiedis, el vocalista de los Red ¿Ya? Hot Chili Peppers. Qué bueno. Muy bueno libro también. Qué bueno, Pero hay que meterse porque Sí, son libros largos, en inglés, hay que estar atento. Sí. Y ir escuchando música, además, supongo. Además, sí. Inspirándose. Mauricio Exactamente. Cañas, muchas gracias por abrirnos esta posibilidad de temas hoy día en este video podcast de BTG Pactual. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Mauricio Cañas es director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management en BTG Pactual Chile, junto a nosotros hoy día en este video podcast que los invitamos a revisar y visitar en nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto.